libre. Claro, pero como ya les dije alguna vez en sus tareas o en clase, todos los puntos O2, O4, O6, todos los puntos fijos del mecanismo deben de estar dentro de este rectángulo que se llama base. Ninguno afuera de este rectángulo. Ok. ¿Sale? Pero los únicos que tú eliges dónde vas a ponerlos son los O2, O4 y O6. El punto A y el punto B son cualquiera de estos, ¿sale? En su posición 1, 2 y 3. Sí, entonces ya me quedó claro. Muy bien. También por ahí en un correo alguien me preguntaba, no sé si de este grupo, pero para que les quede claro, que si el video tenía que ser cortito, que si no tenía que llevar explicación. El video es la evidencia de que ustedes hicieron la maqueta y la evidencia de que su maqueta se mueve como se pide en la síntesis del mecanismo. Entonces, no necesitan demasiado tiempo para mostrar la maqueta, para que yo la vea y para que se note que se mueve como se desea. ¿Sale? Es lo que se pide, es lo que hay que hacer. Ni más ni menos. Eso sí, verifiquen que se vea que la maqueta es la de ustedes y no la de algún compañero, no vayan a copiársela. Muy bien. ¿Algo más? Sí, profe, yo. También en el problemario. Mira, no te escucho muy bien, se escucha muy quedito tu voz. ¿Ya me escucha No, mejor? no sé si puedas acercarte más al micrófono o subir el audio del micrófono, porque no te escucho. Ya subí todo mi volumen y no te escucho. ¿Ya, profe, ya me escucha? Muy poquito, pero habla. Le decía que del problemario, en el archivo que Ajá. nos subió, no está completo el problema. ¿Cuál problema? También el 351. ¿No está completo? ¿No está así como este que les estoy mostrando? Sí, profe. Bueno, o sea, de hecho es ese y, bueno, de ahí agregué una diada motriz para, pues ya Ah, no. muy bien. Bueno, aquí, como les decía, es cuestión de que nada más hagan lo que les he dicho. Agregar la diada motriz. ¿Para qué agregamos la diada motriz? Para limitar los movimientos de la posición inicial y final, ¿sale? Que no se vaya de ahí nuestro mecanismo. Y segundo, lo que ya les dije, que todos los puntos fijos deben estar en la base. De hecho, hagan de cuenta que del problema que está aquí arriba, hagan de cuenta que es este texto de aquí, ¿sale? Este de aquí. ¿Sí? Es lo mismo que dice. Sí, profe, muy bien. No tiene más información que la que ya les he dado. Profesor, del mismo problema, para el bosquejo final, pide de alguna forma que lo hagamos, no sé, darle al mecanismo como una forma de los eslabones o simplemente ya como el movimiento, como la prueba en No, movimiento sería eso. movimiento no es lo mismo que bosquejo. Sí, Haz bueno, de más cuenta bien que sí, lo que como yo quiero es representarlo. que se note quiénes son los eslabones, ¿sale? Ok. Porque no sé si se hayan fijado que, por ejemplo, a veces tenemos cuerpos rígidos y los cuerpos rígidos están compuestos por líneas también.
Entonces, puedes distinguir las 3 o 4 líneas del mecanismo como tales, como eslabones, de lo que sería un cuerpo rígido, o alguien podría confundirse y pensar que todas las líneas son un solo cuerpo. Lo importante es que nadie se confunda entre si es un eslabón de una sola línea o si es un eslabón de varias líneas porque es un cuerpo rígido. Eso es lo que tiene que quedar claro. Que cualquiera que lo vea sepa que es un cuerpo o que son varios cuerpos. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, aquí en los mecanismos, ustedes pueden ver, déjenme, abro algún PDF por aquí, para que se den una idea, no necesariamente que lo hagan igual. Si ustedes se fijan al final de cada uno de estos, tengo aquí el proceso de síntesis, muchas rayitas, y por ejemplo aquí, este es un bosquejo de un mecanismo. Aquí se nota muy bien quiénes son eslabones, aunque sean solo rayitas, y quiénes son cuerpos rígidos. Y se nota muy bien quiénes son puntos fijos. Eso es lo que se necesita, que se note muy bien, saber quién es quién. Y creo que también por ahí les pido que si son eslabones, pongan las longitudes. Si son cuerpos rígidos, pongan longitudes y ángulos. Y si son puntos fijos, que pongan las coordenadas de dónde está ese punto, para que yo en la vida real pueda armarlo, ¿sale? Sí, profesor. Muy bien. Profe, yo tengo 2 preguntas. Ajá. La primera es con la maqueta. ¿Esa puede ser en Solid como lo estuvimos haciendo los ejercicios pasados o tiene que ser, digamos, como que física? Tiene que ser física. Sí, aquí la idea es que de hecho ustedes tienen que hacer el mecanismo. Espero yo que no demasiadas veces, pero sí al menos unas 3 o 4 veces antes de que les salga bien este mecanismo. Algunos ya lo han de haber intentado y deben de saber que no sale a la primera. Ahora, ¿cómo voy a saber que no sale a la primera? Pues lo mejor sería que lo hicieran en computadora, y de hecho en computadora lo van a simular. Pero es importante que lo hagan también en maqueta, porque ahí se van a dar cuenta de que hay que cuidar muchos detalles que en una simulación tú no verías. Por ejemplo, en la simulación a lo mejor no tienes la fuerza de gravedad. En la simulación a lo mejor no le hiciste un agujerito demasiado grande. Qué sé yo. ¿Sale? Entonces, si se pide maqueta, es hacer una maqueta. Así. Está literal escrito maqueta. Ustedes hacen una maqueta. Sí hay que hacerla. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Me puede poner la imagen, porfa, del problema? Ajá. Bueno, más que nada mi cuestión es en cuanto a los agarres, porque ya ve que dice que el punto A y B son fijos y pues esos se van a tener que ir trasladando en A2, B2, A3, B3. No, es que ahí es lo que le decía a tu compañero, disculpa que te interrumpa. No es lo mismo para fijación que puntos fijos, ¿sale? Fijación significa que de ahí se va a ensamblar el mecanismo, ahí van a unir las otras barras. ¿Sí? Ok, bueno, es que de hecho como que esa era mi pregunta, que si eslabón digamos que se mueve, tendría que ser
en la primera posición de manera horizontal, o si se podrían, o sea, si podrían tener otras posiciones, no sé si me explico. Mira, este es el objeto y lo vas a agarrar de arriba y de abajo. Y al moverlo, tienes que moverlo de tal manera que pase por estas posiciones y que no vaya a golpear la base. ¿Sale? Muy importante que no vaya a golpear la base. Por eso, si se fijan, aquí tiene recortado. Aquí le recortaron precisamente para que pueda pasar sin golpear la base. ¿Sí? Entonces, se debe de agarrar el mecanismo de los puntos A y B que se muestran ahí. Y debe moverse como se muestra aquí. Ahora, eso de que esté horizontal, pues claro que el bloque tiene una superficie horizontal. Esa tiene que estar horizontal, también tiene que estar horizontal cuando llegue acá abajo, a esta otra plataforma. Ok, profe, gracias. No hay de qué. Profe, yo tengo una pregunta, también un problema. Ajá. Sería en el 360. Ahí 60. dice que, bueno, que diseñamos el mecanismo para 4 barras, Ajá. pero que el movimiento debe de estar para 6. Bueno, para 6, un mecanismo de 6 barras. No son 6 mecanismos, es uno No, solo. o sea, bueno, 6 posiciones o no sé cómo se llama, 6 barras. Mira, es un mecanismo de 4 barras. Va a ir de O2 a no sé qué punto, de O4 a no sé qué otro punto, ¿verdad? Y esos puntos son del eslabón intermedio, ¿sale? Va a ser un mecanismo de 4 barras como tal. Y luego, dice aquí, agregas la diada motriz para limitar el movimiento. Entonces Y al agregar la diada motriz, le estás agregando otras 2 barras. Oh. ¿Recuerdas? Una barra de Sí. O6 a A y una barra de A a B. Ok. ¿Vale? Es que Ahora, pues, no confundan esos A a B con los puntos AB que se muestran acá. Esto es aparte. ¿Sale? Recuerden que en el método los nombramos de una forma, pero ya en la vida real puede haber muchos puntos que se llamen igual. Ahora sí, ¿me decías? sí, bueno, entonces lo que pasa es que yo estaba tratando de hecho yo lo estaba haciendo, de hacer el mecanismo, el de 4 barras, pero ya agregando la barra de la diada motriz. Entonces, por eso no me salían las cuentas, me salían 4 y en vez de 6. Entonces decía, ahí cómo se trabaja. Es que si tú agregas la diada motriz desde un principio, más bien estabas con una síntesis de 2 puntos y esa no es la que queremos. Sí, estaba siguiéndome de ese procedimiento. Sí, aquí dice de la posición 2 a la 3 y son posiciones de cuerpo rígido. Entonces hay que tener cuidado con eso porque tiene que ser movimiento de cuerpo rígido, ¿sale? Y precisamente para que sean 6 barras, primero tienes que hacer una síntesis de 4 y después la diada motriz. Okay. Entonces sí hay que tener cuidado porque de hecho en el examen puede ser que alguien le diga a su examen que tiene que ser un mecanismo de 4 barras en total y en ese caso sí sería la que tú querías hacer. Oye, ¿Ah? sí. No, pues ahorita para volver a checar todo eso. Entonces, no, pues ya con eso. Bueno, Pues eso era todo por mi parte. Gracias. no hay de qué. Bien, entonces, como les decía, sí tengan cuidado de que si el problema les pide que sea finalmente de 6 barras,
Entonces significa primero de 4 y hasta después la diada motriz. Si les dice que sea de 4 en total, entonces ahí sí es un procedimiento de cuerpo rígido en 2 posiciones y a lo mejor ahí ya la diada motriz está incluida. ¿Sale? Ahí chéquenle, léanle bien, que no estén resolviendo un problema que no es el que dice ahí su texto. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces les voy a ahora sí a mostrar lo que sería pues la presentación de la siguiente unidad. En esta unidad que se llama análisis dinámico de mecanismos o análisis de fuerzas, vamos a revisar algunos conceptos básicos respecto a lo que sería precisamente la obtención de fuerzas en los diagramas de cuerpo libre y algunos métodos que se utilizan en mecanismos para la obtención de fuerza. Voy a realizar la presentación, pero ustedes tengan en cuenta que ya se tiene este material en la página, ¿sí? Ya tienen aquí la presentación de fuerzas, tienen un documento extra por si alguien lo quiere leer. Están los videos donde vienen estas presentaciones, digo exactamente lo mismo, y ya están aquí sus tareas, de las cuales las primeras son tareas de investigación que complementen lo que se verá aquí en clase, es decir, ustedes van a buscar ejemplos que complementen a los ejemplos que se ven en clase, ¿sale? Entonces, para que también vayan estando al pendiente de estas tareas, que no se les acumulen. Bueno, entonces, comenzamos. Análisis de mecanismos. Recuerden que un análisis dinámico es un análisis que involucra las fuerzas que causan el movimiento. Entonces, vamos a analizar fuerzas. Ustedes ya saben lo que es un análisis cinemático. Ya deberían saber hacer análisis cinemático de cualquier mecanismo. Y bueno, lo vamos a complementar con un análisis dinámico. Bien, ¿qué conceptos previos deberían ustedes tener? Bueno, deben saber lo que es la masa, cuál es su definición, cuáles son sus unidades y cómo la puedo determinar tanto de manera analítica como en el mundo real, experimentalmente. A ver, díganme, la masa, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que hay en un volumen. Cantidad de materia de un objeto, bueno, la damos por buena. ¿Alguna otra definición de masa? Si no, no se preocupen, nos quedamos con esa. Lo importante es que sepan qué es la masa. ¿En qué unidades se mide la masa? En kilogramos, comúnmente. ¿Kilogramos, por ejemplo? ¿Alguna otra unidad? Pues podrían ser
Libras. Libras también, ¿verdad? Bueno, como siempre, ustedes tienen que saber también un poco de sistemas de unidades, saber convertir entre sistemas, que si tiene tantos kilos de masa, cuántos kilos, perdón, cuántas libras equivale, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo bueno. De manera analítica, ¿cómo puedo yo determinar la masa de un objeto? Es decir, yo les digo, tengo una barra de acero de tanto por tanto por tanto, determine su masa. ¿Cómo le haría? Con la densidad y el volumen. Muy bien, entonces tendrían que calcular el volumen del objeto y multiplicar por su densidad. ¿De qué otra manera puedo determinar la masa de un objeto? Pues sabiendo el peso, dividiéndolo entre 9.81. Bueno, pero de hecho, si ya me sé el peso, no es muy difícil. No, es más ligado a lo que dijeron hace rato, de que determino el volumen y luego lo multiplico por la densidad. Entonces, pues vayan viendo en la computadora cómo se puede buscar, cómo puedo definir ese volumen para empezar, ¿sale? Muy bien, entonces, experimentalmente, en la vida real, ¿cómo se determina la masa de un objeto? Pues usamos instrumentos de medición. Por ejemplo, Pues no sé, las balanzas, ¿cuál sería el procedimiento para determinar la masa de un objeto? Por pues ejemplo, una ponerlos balanza, ¿cómo lo harías? de una qué, perdón. Por ejemplo, con una balanza, ¿cómo lo harías? Pues en la balanza se suelen usar como un contrapeso, ¿no? Para un Por contrapeso ejemplo, de ¿cómo algo lo que ya usas? conozcamos. Ajá, Entonces, se supone que ya conocemos la masa del contrapeso y lo que queremos medir, pues lo vamos agregando hasta que lleguemos a igualar am, la balanza. bueno, muy bien, está bien. Entonces, pues ya saben ustedes cómo pueden determinar la masa de un objeto. ¿Por qué es necesario saber cómo? Porque cuando ustedes vayan a generar un mecanismo, nadie les va a decir cuánto pesan los eslabones. Ustedes van a tener que determinarlo según los eslabones que diseñen. ¿Sale? No va a haber un problema que diga el eslabón de A a B pesa tanto. No. Ahí nada más ustedes van a generar un mecanismo que se mueva entre los puntos especificados y después ustedes van a decidir qué forma le dan al eslabón, de qué espesores, de qué materiales, con qué acabados. Y la masa la van a determinar ustedes, ya sea por fórmulas o por métodos computacionales. Y si no, de manera experimental. ¿Sale? Un centro de masa, lo mismo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve saber el centro de masa y cómo lo puedo calcular tanto analítica como experimentalmente? A ver, díganme qué es y para qué sirve. El centro de masa es el punto
del cuerpo, del volumen, donde podemos decir que pasa la línea de fuerza del peso. Ajá, por allí podemos suponer que pasa la fuerza del peso, así es, muy bien. Y para qué sirve? de manera analítica, pues lo calculamos por ahí con algunas integrales. Que no recuerdo bien, pero recuerdo que estaba relacionado con los centroides y todo eso. Y pues había algunas fórmulas de integrales para calcularlo. Bueno, entonces ya me dijiste una forma analítica. Me dijiste la manera analítica pues más aburrida de todas, que es por integrales. ¿Habrá otra manera de determinar el centro de masa de un objeto sin tener que usar integrales? Pues la manera experimental que pues es como ir moviéndolo hasta ver dónde queda equilibrado el cuerpo. ¿Y analíticamente no hay una forma que no tenga integrales? Pues a lo mejor podría haber algunas fórmulas, pero no sé, no me recuerdo. Algo que no involucre fórmulas, ¿sí? Ahí váyanle buscando porque no es tan difícil tampoco. Pero hay otras formas, claro que con ayuda de la computadora, claro, claro. Muy bien, entonces el centro de masa, como lo acaban de decir, es el punto geométrico o centroide de todas las masas de ese objeto, ¿sale? Y por ahí vamos a determinar qué pasa la fuerza del peso del objeto. Muy bien, entonces también el centro de masas lo vamos a ocupar, como ustedes vieron alguna vez en mecánica de la partícula, para determinar los movimientos del sistema, ¿sí? De las diversas masas que componen el objeto, vamos a tratar de determinar sus movimientos a partir del centro de masa. Entonces, por eso necesitamos obtenerlo. Otra vez, si yo diseño un eslabón, imagínense que yo agarro una barra de acero, la doblo, le hago agujeros y me va a servir de eslabón para mi mecanismo. Necesito saber dónde quedó su centro de masa, ya sea que lo haga por computadora, con fórmulas o de manera experimental. Tengo que saber por dónde pasa ese centro de masa para poder hacer el análisis. Entonces, ya saben, eso lo deben de saber calcular ustedes, tanto analítica como experimentalmente. Y no solo con fórmulas, también pueden usar, no sé, algún software. ¿Sale? Muy bien. El momento de inercia, lo mismo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo puedo calcular? Tanto analítica como experimentalmente. ¿Sale? Entonces, esto también hay que determinarlo de alguna manera en nuestros eslabones. Nadie nos va a dar el dato, nosotros lo tenemos que saber obtener. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puedo calcular un momento de inercia? Si no mal recuerdo, el momento de inercia era como la oposición que ponía un cuerpo a una rotación, algo así. Así es la resistencia del objeto a ser girado. Muy bien, esa es su definición. Nosotros vamos a calcular lo que conocemos como el segundo momento, ¿sale? El primer momento de área o el primer momento másico generalmente lo utilizamos para determinar centroides o radios de giro, cosas así. El segundo momento es el que nosotros empleamos para determinar la resistencia del objeto a ser girado.
También hay que distinguir que en resistencia de materiales, ustedes utilizan el segundo momento de área, ¿sí? Se calcula con áreas. Pero en dinámica se utiliza el momento de inercia, no de áreas, sino másico. Es muy importante porque ustedes saben que hay algunas tablas de momentos de inercia, no se vayan a confundir. Los que nosotros ocupamos son momentos de inercia másicos. ¿Para qué nos sirve saber el momento de inercia? ¿Lo recuerdan? ¿Para qué sirve saber un momento de inercia? Creo que nos ayuda a conocer como las energías que vamos a utilizar o las fuerzas para mover algo. Bueno, pueden determinar las fuerzas necesarias, así es. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante lo que es la ley de Newton, y ahí es donde pueden ver inmediatamente el momento de inercia. Pero también, como lo mencionas, tenemos fórmulas de energías, ¿sí? Que si voy a calcular la energía cinética, que si voy a calcular la energía potencial, y en algunas de esas energías se necesita el momento de inercia. Claro que sí, ¿sale? Entonces, ya sabemos para qué sirve, más o menos sabemos quién es. Por cierto, me está contestando la misma persona, no lo dejen que acapare, todos los demás también pueden responder, ¿sale? ¿Cómo vamos los demás? ¿Siguen aquí o se fueron a dormir? Aquí seguimos. Bueno, aquí siguen al menos unas 4 personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía, hay que saber calcular un momento de inercia. Si les pregunto cómo se calcula, seguramente algunos me dirán que con fórmulas. ¿Sale? Y es cierto, tenemos formularios, tenemos integrales para calcular momentos de inercia. Deben de tener a la mano esas fórmulas y lo van a hacer de manera analítica con fórmula, pero hay otros métodos para calcular momentos de inercia. ¿Quién me dice qué otros métodos tenemos para calcular un momento de inercia? No se amontonen. ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Momentos de inercia cómo se calculan? Bueno, entonces les voy a ayudar con esta. Los momentos de inercia se pueden calcular, ya decía, por medio de integrales, que pues casi nadie va a usar integrales para calcularlo. Podemos calcularlo mejor con volúmenes conocidos, y esos volúmenes conocidos sacarlos de tablas de propiedades. Entonces aplican ustedes la suma de momentos. Profe, se le está trabando. Con sus tablas de propiedades, según software, pueden utilizar software para calcular algún momento de inercia, claro que sí, y de manera experimental existen algunos métodos que tal vez ustedes no hayan escuchado, pero que son muy sencillos, como es utilizar el péndulo compuesto, ¿sí?
búsquenle en internet si no saben qué es péndulo compuesto. Y el péndulo de torsión. Determinar el momento de inercia de un objeto. ¿Sale? Si quieren saber más, búsquenlo en algún libro de vibraciones mecánicas o en internet, a ver qué hay, ¿no? Muy bien. Aquí nos dice la presentación que no se me olvide decirles que para hacer esto muchas veces necesitarán el teorema de ejes paralelos. Es muy similar el teorema de ejes paralelos para masas que para áreas. ¿Sale? Son similares, más no iguales. Entonces, lo pueden ustedes checar en sus libros de dinámica. Y bueno, también algo que ustedes ya deberían saber hacer es elaborar diagramas de cuerpo libre. Yo ahorita le estoy batallando con algunos alumnos que a pesar de que ya están haciendo trabajo terminal, no ponen todas las fuerzas en los diagramas de cuerpo libre. Eso es muy triste. Recuerden que con una fuerza que me falte, mi diagrama está mal. Así que hay que repasar muy bien cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Tipos de apoyo, cómo indicar fuerzas, etcétera. Hay que saber dibujar muy bien nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Y cuántas son las leyes de Newton? Al menos las que nos enseñan a nosotros en la secundaria y en la prepa. ¿Cuántas son las ecuaciones de la dinámica según Newton? ¿Cuántas son esas leyes? Son 3. Son 3, ¿verdad? Él sacó muchas más leyes y muchas más ecuaciones, pero las que nosotros usamos para dinámica son 3, nada más. ¿Cuáles son? ¿Les ayudo con la primera? Ley de la inercia. ¿Ya lo recordaron? Primera ley, ley de la inercia. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Es la ley de con la relación entre la fuerza y la aceleración. Ah, la que nos da las ecuaciones, ¿verdad? Suma de fuerzas igual Masa por a aceleración. masa por aceleración, ¿esa? Sí. Bueno. Y la tercera no me acuerdo. ¿Será que casi no la usamos? La de acción y reacción. Ah, entonces sí la usamos, ¿verdad? Y la usamos demasiado. Porque de eso estoy hablando cuando les digo que tengo alumnos que les faltan fuerzas en sus diagramas. ¿Verdad? A toda acción corresponde una reacción. Cuando yo tengo un objeto y lo separo de otros objetos, tengo que agregar las fuerzas que estaban involucradas entre ellos. ¿Sale? También hay que saber que siempre que yo ejerzo una fuerza de acción, va a haber una fuerza de reacción en sentido Contrario. contrario. Muy bien. Bueno, pues ahí están las leyes de Newton. Los diagramas de cuerpo libre, yo les voy a presentar aquí algunos ejemplos, pero mientras ustedes no los estudien por su cuenta, mientras no los repasen, no van a aprender a hacer diagramas de cuerpo libre, así que espero que realmente lo estudien para que esto lo hagan bien, porque recuerden que del diagrama de cuerpo libre sale todo lo demás, ¿sale? Un error en el diagrama y todo lo que estén haciendo estará mal. Muy bien.
Entonces, aquí dentro del repaso, pues viene lo del momento de inercia. Aquí pueden ver algunas fórmulas de cómo calcular un momento de inercia, ¿verdad? Aquí es la fórmula de arriba con lo que sería partículas. Tienen I o N partículas y hacen la sumatoria de las inercias de cada partícula. O bien, en manera de ecuación, para lo que sería un cuerpo rígido, aquí está la fórmula de un momento de inercia. Ahora, recuerden que los momentos de inercia se pueden calcular alrededor del eje X, alrededor del eje Y, alrededor del eje Z, o tal vez, como aquí, un momento de inercia de manera radial, en coordenadas radial transversal. ¿Sale? Entonces, no son las únicas fórmulas de momentos de inercia las que están aquí. Hay varias presentaciones de fórmulas. Estos son solo ejemplos, ¿sale? Para que no vayan a decir que son solo estas. Aquí tenemos un extracto de lo que sería una tabla de momentos de inercia para algunos objetos. ¿Sí? Aquí pueden ver el mismo objeto arriba que abajo. Lo que sucede es que arriba el momento de inercia está calculado alrededor de un punto y abajo está calculado alrededor de un punto diferente, de otro punto. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta alrededor donde se está calculando el momento de inercia. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque dependiendo del eje, dependiendo de dónde esté localizado, es el momento de inercia que calculamos. Nosotros vamos a utilizar un momento de inercia calculado alrededor del centroide del objeto y, si es necesario, alrededor de otros puntos, pero en general utilizaremos el momento de inercia centroidal, ¿sale? Alrededor del centro de masa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que el momento de inercia aquí es distinto que acá porque está calculado alrededor de otro eje o de otra localización. Tengan mucho cuidado cuando vean tablas de dónde está calculado ese momento de inercia. Y aquí tenemos la segunda ley de Newton para cuerpos planos. Vamos a calcular suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en y sumatoria de momentos. Como ya dije, alrededor del centro de masa. Por eso aquí tiene la G, la letra G, de que calculamos alrededor de un centro de masa. Ahora, sí saben la diferencia entre las leyes de Newton para estática y las leyes de Newton para dinámica, ¿verdad? En dinámica, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fórmula de arriba está de manera vectorial y aquí están las fórmulas para cada eje. Suma de fuerzas en X es la masa por la aceleración en X. ¿La aceleración de quién? La aceleración de su centro de masa. Igual acá, suma de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración de su centro de masa en la dirección Y. Y acá tenemos al famoso momento de inercia en esta otra fórmula. Sumatoria de momentos o de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular del objeto. Y todo eso que acabamos de ver, es el repaso. Significa que son cosas que ustedes ya saben. Todo esto ya lo deberían de saber. Y si no lo sabían muy bien o no se acordaban, pues hay que repasarlo, hay que buscarlo
porque esto hay que saberlo muy bien. Como les decía, en un proyecto real, ustedes son los encargados de determinar cada uno de estos. ¿Sale? Ustedes van a hacer sus propios diagramas de cuerpo libre, van a escribir sus propias ecuaciones y van a determinar o deben determinar obligatoriamente cada uno de estos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bueno, entonces recuerden, cada quien debe de saber muy bien cada una de estas cosas. ¿Cómo se determina? ¿Para qué sirven? ¿Y qué son? Sobre todo, saber qué son ya es ganancia, ¿sí? Saber para qué sirven, mucho mejor. Entonces vamos a utilizar todo esto básico para poder obtener fuerzas en nuestros mecanismos. También se supone que desde la prepa ustedes ya están revisando conceptos de trabajo y energía. ¿Alguna duda sobre trabajo y energía? ¿Qué es y cómo se calcula? No. No. ¿Con lo que está aquí en la diapositiva les es suficiente? Recuerden que aquí no viene todo, ¿sale? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay energía de traslación y que también hay energía de rotación? Sí sabían eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, de las energías potenciales, aquí ponemos las básicas que nosotros vamos a usar, como es la energía de altura o la energía potencial de un resorte. En todo caso, deben de saber que hay muchas más energías potenciales. Pero para mecanismos, con esas nos bastan. Ahora, aquí de la ecuación, más que la propia ecuación, quiero que ustedes recuerden que una fuerza F le vamos a calcular el trabajo solamente en la dirección del movimiento, ¿sale? Solo la fuerza multiplicada por el movimiento me da el trabajo. Y por eso utilizamos producto punto aquí. Recuerden que estos son vectores. ¿Sale? Entonces, ¿cómo debe ser la fuerza y cómo debe ser el movimiento para que yo pueda obtener realmente un trabajo? Deben de ir en la misma dirección. Y bueno, nosotros vamos a utilizar también métodos energéticos y por eso es necesario que sepan de trabajo y energía. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Joules. Joules, muy bien. Muy bien, joules. ¿Y qué es un joule? ¿En qué otras unidades lo podemos expresar? ¿Qué es un joule? Son newton sobre metro cuadrado. No.
Ese es Pascal, ese es otro chiste. ¿Sale? Newton por metro, ¿no? Newton por metro, muy bien. ¿Sale? Entonces, también hay que saber qué unidades tiene esto en sistema inglés, pero ahorita no es obligatorio. Y de trabajo y energía, tenemos una ley que se llama la Ley de Conservación de la Energía. Esta Ley de Conservación de la Energía la podemos expresar de muchísimas maneras. Por ejemplo, la energía final es igual a la energía final. Energía inicial igual a energía final. Y esto va a aplicarse únicamente cuando no haya pérdidas de energía. Si hay cambios energéticos, entonces la energía inicial más el cambio energético es igual a la energía final. O bien, si hay algún trabajo externo, la energía inicial más el trabajo es igual a la energía final. El trabajo será positivo si entra al sistema o negativo si saca energía del sistema. ¿Sale? Entonces, cualquiera de estas o combinación de estas podría ser la ley de ecuación de conservación de energía. Bueno, hasta aquí llegó el repaso. Esto tal vez no lo hayan visto todos. ¿Qué es el trabajo virtual? No sé, profe. No lo han visto, yo creo, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, el trabajo virtual es una técnica matemática en el que nosotros vamos a mover un objeto y al mover ese objeto podemos calcular el trabajo que se ha realizado sobre él. Ustedes saben, fuerza por distancia me da el trabajo. Entonces, el trabajo virtual, le vamos a poner aquí una letra delta, ¿sí? Para indicar que es virtual. Y va a ser la fuerza multiplicada por el desplazamiento, que también es virtual. Ahora, si es desplazamiento lineal, pues va por la fuerza. Si es desplazamiento angular, se multiplica por el momento, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar todos los momentos o todas las fuerzas por sus respectivos desplazamientos virtuales. Y así vamos a calcular el trabajo. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento virtual y un movimiento real? ¿Alguien me dice qué diferencia hay entre virtual y real? ¿Diferencia entre virtual y real? ¿No? ¿No lo saben? ¿Solo conocen la realidad virtual? Sí, profe. Bueno, pues resulta que si ustedes se van al diccionario, lo curioso es que virtual y real son sinónimos, son lo mismo, pero eso solo en el diccionario. Nosotros vamos a definir como un movimiento real aquel que puede hacer nuestro mecanismo o nuestro eslabón o el cuerpo que estemos analizando. Es decir, el movimiento real es el cuerpo que puede realmente hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso sobre la mesa, ¿puede realmente atravesar la mesa e irse hacia abajo? No. No. En una situación normal no, ¿verdad? Obviamente alguien me puede decir que a lo mejor llega Superman y aplasta el vaso hasta que atraviesa la mesa, qué sé yo. No, vámonos a cosas mundanas, ¿sale? No se puede. El vaso no va a atravesar la mesa
Así que ustedes en la realidad nunca calcularían que ese vaso se mueva hacia abajo, ¿verdad? Pero en el mundo virtual, yo puedo hacer que el vaso se mueva hacia donde yo quiera. Por ejemplo, alguien ha dibujado una mesa en SolidWorks y puede dibujar también un vaso en SolidWorks. Si más o menos se lo imaginan que dibujan una mesa y dibujan un vaso. Sí. Y pueden imaginarse que mueven el vaso y que queda a la mitad entre la mesa arriba y abajo. Sí. Ahí sí se puede, ¿verdad? Ahí sí se puede que atraviese el vaso, la mesa y que se quede incluso a la mitad. Bueno, pues esos son movimientos virtuales. En la realidad no podría estar el vaso a la mitad, pero en lo virtual, ¿sí? En el mundo simulado, sí puede moverse a donde se nos antoje. Esa es la diferencia entre un movimiento real y un movimiento virtual. El movimiento virtual no necesariamente tiene que ser algo lógico para nosotros. Puede moverse en direcciones que normalmente no podría. ¿Les queda claro pues lo que es un movimiento virtual? Sí, profe. Muy bien. Pues nosotros vamos a utilizar el movimiento virtual de la siguiente manera. ¿Qué significa que algo esté estático? Que la suma de las fuerzas es 0. Muy bien, la suma de las fuerzas de cero. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente cuando les digo que algo está estático? ¿Nada? Que no se mueve. ¿Qué qué? ¿Qué, Que perdón? no se mueve. Que no se mueve. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de una viga en una pared. Si ustedes construyen una casa, tiene vigas en el techo. Y pues lo que menos quisieran ustedes sería que la viga del techo se moviera, ¿verdad? Porque si se mueve la viga, pues vamos a correr todos, ¿no? No vaya a ser que esto se esté cayendo. Entonces, en las estructuras estáticas, vamos a pensar que los objetos no se mueven, sus puntos no se mueven, pero podemos calcular las fuerzas que hay en ellos al permitirles de manera virtual que se muevan, ¿sale? Entonces, al calcular el movimiento de un objeto, yo puedo calcular el trabajo que realiza dicho objeto al moverse. Pero sabemos que el objeto en la realidad no se mueve. Por lo tanto, en la realidad, el trabajo que realiza debe ser 0. Y ahí está el truco de este método. Ustedes crean toda una ecuación para calcular la energía de movimiento, pero en realidad no se mueve. Y por lo tanto, esto da igual a 0. Esto nos da ecuaciones que nos permiten calcular las fuerzas involucradas en el objeto. ¿Sale? Ahora, ese sería el método del trabajo virtual. Si nosotros calculamos esto con respecto al tiempo, es decir, lo derivamos, convertimos el método del trabajo virtual en un método de potencia virtual. Si ustedes se fijan, lo que estamos derivando es el movimiento con respecto al tiempo. Las fuerzas no cambian. En ese pequeño tiempo las fuerzas permanecen iguales. Pero si se fijan, aquí ya no dice movimiento virtual, sino dice velocidad virtual.
¿Sí? Aquí tenemos velocidad angular virtual también. Entonces, aplicando las matemáticas, esto se convierte en un método de potencias virtuales. ¿Cuál es la diferencia? Que en trabajo virtual utilizamos movimientos y en potencias utilizamos velocidades. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto al método dinámico? Bueno, pues le agregamos los términos de la dinámica. En estática, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y en dinámica, sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? ¿A algo diferente de cero? ¿A qué? ¿A algo diferente de cero? ¿A qué? Es la masa por aceleración, ¿no? A masa por aceleración. Muy bien. ¿Sale? Es la diferencia entre estática y dinámica. En estática, suma de fuerzas es igual a 0, suma de momentos igual a 0. En dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración y suma de momentos igual a momento angular por aceleración angular. ¿Sale? Entonces, empleando el principio de Alembert, todo esto en lugar de ser igual a 0, sería igual a la suma de masa por aceleración. Bueno, pues para que esto siga siendo 0, fíjense muy bien cómo pasamos los términos dinámicos a la izquierda. ¿Sí? Aquí debería de ser igual a masa por aceleración. Bueno, pues pasé masa por aceleración al lado izquierdo. Y pueden ver aquí que masa por aceleración, que es una fuerza, se multiplica por su velocidad virtual. ¿Sí se fijan? Fuerzas van por velocidades virtuales, momentos van por velocidades angulares virtuales. Masa por aceleración es una fuerza, va por la velocidad virtual. Momento por aceleración angular va por la velocidad angular virtual. Estos términos se pasaron al lado izquierdo y por eso son negativos. Y aquí entonces sigue siendo la ecuación igual a 0. Sí, recuerden que a nosotros nos gusta que todo sea igual a 0 para que sin importar qué sistema coordenado eligieron o qué vector definieron hacia dónde, la ecuación sea equivalente para todos nosotros. ¿Dudas hasta aquí? No por ahora. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar el método del trabajo virtual. Ahora, al igual que cualquier trabajo, recuerden que el vector F de fuerza se multiplica por el vector de desplazamiento R o dr, ¿verdad? Pero del mismo punto donde está aplicado la fuerza, ¿sí? El movimiento es del punto donde se aplica la fuerza. Entonces, cuando yo aplique este método, recuerden que la fuerza I se multiplica por la velocidad del punto donde se aplicaba esa fuerza. Si yo aplico la fuerza 1, es por la velocidad del punto donde se estaba aplicando la fuerza 1. Luego, si le sumo lo de la fuerza 2, sería la fuerza 2 por la velocidad del punto donde estaba aplicada la fuerza 2, etcétera, etcétera. Todos estos se multiplican por las velocidades o por las aceleraciones del punto donde se está aplicando dicha fuerza. En el caso de la masa, nosotros vamos a concentrar la masa en el centroide y por lo tanto será la aceleración del centroide y la velocidad del centroide. ¿Sí? ¿Me expliqué bien?
¿Quedó claro? Vamos a tener que calcular velocidades y aceleraciones de los puntos donde aplicamos las fuerzas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. Bueno, de hecho aquí viene una nota, así que no debería olvidárseles lo que les acabo de decir. Y bueno, obviamente vamos a empezar con algunos ejemplos. Los ejemplos están ya resueltos, así que ustedes lo único que tendrían que hacer por su cuenta sería tratar de replicarlos, es decir, voy a tratar de hacer yo solito sin ver la respuesta, a ver si me da lo mismo, ¿sí? Esa sería la tarea de ustedes. Su tarea sería tratar de entender realmente el ejemplo. Recuerden que cuando yo le explico se ve muy fácil porque ya está resuelto. Ahora, si no se ve muy fácil, pues cuidado, porque si ni resuelto se ve fácil, significa que tengo que estudiarlo un poco más. Muy bien, entonces vamos a hacer primero unos ejemplos de estática. Tenemos esta estructura en donde se tiene aquí un resorte de rigidez K. Dice aquí que cuando el ángulo θ es de 90 grados, el resorte está en su posición no esforzada. ¿Sí? Eso es muy importante, saber cuándo el resorte no está esforzado. Ahora, ¿se imaginan cómo estaría esta estructura si θ estuviera a 90 grados? Sí, la barra estaría horizontal. La barra AB estaría horizontal. ¿Y la barra BC? ¿Cómo estaría la barra BC? Imagínenselo, la barra AB estaría horizontal, pero ¿dónde estaría la barra BC si AB estuviera horizontal? Estaría en diagonal, parecido a como Bien. se ve ahorita. Así como se ve, estaría Parecido, igual. parecido, no exactamente igual, pero No, sí. estaría haciendo que en el punto C se comprimiera el resorte. A ver, ¿dónde estaría el punto C? Bien, les voy a pedir que revisen un poquito lo que me acaban de decir en base a esto. Si ven aquí A, B, C que forman un triángulo. Sí. Muy bien, A, B y C forman un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Parece un Equilátero, equilátero. es Equilátero, escaleno. ¿Cuál? escaleno. ¿Escaleno? ¿Cuál es Equilátero. el triángulo escaleno? El escalón es el que tiene todos sus lados diferentes. ¿Triángulo escaleno? No, parece más un equilátero. Por eso isósceles, ¿no? Un equilátero. ¿Equilátero? ¿De A a C mide lo mismo que de A a B? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Apuestan su domingo? ¿Mide lo mismo de A a C que de A a B? Sí, bueno, según parece. ¿Dónde dice que miden lo mismo?
¿Sí están conscientes de que el punto C se puede mover? Sí. Ajá, entonces imagínense que el punto C se puede mover. ¿Siempre de A a C va a medir lo mismo que de A a B? ¿Están seguros? No, Eso No, no es ¿verdad? socialismo, no porque siempre. las barras sí son, o sea, las barras siempre van a medir lo mismo, pero el espacio que queda entre A y C, ese sí no va a ser el mismo. Muy bien, entonces, como siempre, traten de no sacar conclusiones del dibujo. Del dibujo saquen datos, pero no conclusiones, ¿sale? Aquí en ningún lado dice que de A a C mida A. Entonces, no le demos ese dato que no tiene. El punto C se puede mover hacia arriba y hacia abajo, lo que yo quiera. De hecho, es lo que nos están preguntando aquí, la posición de equilibrio de nuestro sistema al cargarle un peso P. Entonces, mucho cuidado con eso. Se trata de un triángulo isósceles. Ahora, si ustedes recuerdan los triángulos isósceles, ¿cómo son los ángulos dentro de un triángulo isósceles? Dos son iguales y uno distinto. Muy bien, entonces, ¿dónde está el otro ángulo que es igual a este? Tengo aquí el ángulo CAB, ¿sí? CAB es este ángulo. ¿Cuáles serían los dos ángulos iguales? ¿Este y este serían iguales siempre? Los que serían iguales serían más bien el teta y el que está enfrente de teta. Enfrente, bueno, yo no sé quién está enfrente. ¿Sería este donde tengo el ratón? No, el ¿O ángulo sería que se este? forma entre C y B. Ah, el ángulo ACB. Sí, Muy bien, este ángulo sería el que sería igual a teta siempre. ¿Sí? Ustedes pueden construir triángulos equiláteros o triángulos isósceles, pero aquí, si ustedes mantienen estos dos iguales y este lo cambian, verán que los ángulos que siempre son iguales son este y este. ¿Sale? Muy bien, entonces, si el ángulo de aquí arriba es de 90, ¿de cuánto tendría que ser el ángulo de aquí abajo? Igual de 90. Igual de 90. ¿Y 90 más 90 cuánto me da? 180. ¿Y entonces de cuánto tendría que ser el ángulo acá? De cero. De 0. Cero. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ya se imaginaron cómo quedaría esto si teta fuera de 90? Sí. ¿Cómo quedaría? los otros dos ángulos serían de 45. ¿Por qué de 45? Si me acaban de decir que de 90. Perdón, ya entendí. Sí me dijeron que el de abajo, sí, que el de aquí abajo era de 90, ¿no? Si el de arriba Sí. fuera de 90. Sí, Es El más, punto hagan una maqueta, punto A. ¿sale? Hagan una maqueta y comprueben dónde estaría este punto C. ¿Hay alguien que ya sepa dónde va a quedar el punto C si teta fuera de 90? Sí, profe, estaría en el punto A también. Estaría en el punto A, muy bien, ¿sale? Para aquellos que todavía no están convencidos, hagan una maqueta y hagan que el ángulo de aquí, o bien que esta barra quede horizontal, ¿verdad? Que el ángulo sea de 90 respecto de esta vertical, ¿sale? Entonces, es muy importante entender el problema antes de tratar de resolverlo, ¿sale? Porque luego no sabemos ni qué estamos resolviendo. En este problema se trata de lo siguiente. Si no estuviera este peso P aquí, el punto C estaría acá arriba.
¿sí? Esta tijera ABC se cerraría completamente por la fuerza del resorte que daría acá arriba, ¿sale? Entonces, cuando yo le cargo el peso P aquí al punto B, el punto C va a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Hasta donde las fuerzas se equilibren. Y obviamente, al bajar el punto C, aquí se va a abrir un ángulo teta. La pregunta es, ¿dónde va a quedar este ángulo teta cuando esto alcance el equilibrio? Es decir, cuando esto deje de bajar y se equilibren las fuerzas y esto permanezca estático. ¿Se comprende cuál es el problema y por qué sería así? Sí, profe. Entonces, originalmente todo estaba acá arriba. C estaba en el punto A, le cuelgo el peso, las barras empiezan a abrirse, esto empieza a bajar y llega un momento en el que el punto C se queda quietecito porque ya alcanzó el equilibrio. Bien, pues eso es lo que me pregunta este problema. ¿Cuál será el ángulo teta en el equilibrio? Si le estoy cargando este peso P aquí. Entonces, va a ser un problema de equilibrio estático y por lo tanto vamos a aplicar las fórmulas de Newton para el equilibrio estático. Sumatorias de fuerzas igual a 0 y sumatorias de momento. ¿No hay dudas? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿nadie puede contestar? Profe, sí se escucha. Ah, bueno, ¿dudas? La pregunta es muy simple. ¿Tengo dudas? Respondo sí. ¿No No. tengo dudas? Respondo no. No, profe. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver esto, dice este título, con leyes de Newton. Por eso estoy expresando aquí las leyes de Newton. Ahora, para poder aplicar las leyes de Newton, necesito los diagramas de cuerpo libre de los distintos cuerpos. ¿Sale? Entonces, pueden ver ahí los tres cuerpos involucrados. Está la barra AB, está la barra BC, está el bloque C de la corredera, ¿sale? Esos son los tres cuerpos que componen mi mecanismo. Recuerden que una cosa son eslabones y otra cosa son uniones, ¿sí? Los puntos de unión no los pongo, lo que pongo son los cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí C está dentro de una corredera. Bueno, la corredera es una unión, así que no la pongo, ¿sale? ¿Podría analizar la corredera? Sí, sí podría. Podría dibujar la corredera por separado y ver qué pasa con ella. Pero ahorita me interesa el mecanismo y no la corredera. Ahora, si la barra AB estaba unida al punto A, ¿qué voy a poner en su lugar cuando libero esa barra del punto A? ¿Qué es lo que pongo en su lugar? Una fuerza de reacción, ¿no? Las reacciones. Las reacciones del punto A, las fuerzas que estaba ocasionando el punto A o la unión sobre el cuerpo. Entonces, si yo separo esta barra del punto A, tengo que poner las fuerzas que interactuaban en ese punto. Ahora, yo no sé qué fuerzas son, así que simplemente le pongo que son reacción en X y reacción en Y. De la misma manera, en el punto B, esta barra AB se unía a la barra BC.
Al separarlas, tengo que poner aquí las fuerzas que había entre ellos, que, repito otra vez, no las conozco. No conozco ni RBX ni RBY. Se fijan que aquí están las fuerzas de la unión y también está la fuerza externa del bloque que cuelga aquí en B. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ahora, esto es visto desde el punto A. Perdón, desde la barra AB. ¿Qué pasa cuando yo veo el mismo punto B, pero desde la barra BC? ¿Qué ley de Newton estoy usando para ir de aquí a acá? Tercera ley de Newton, ¿qué dice? Toda acción conlleva una reacción con sentido contrario. Muy bien. ¿Se fijan cómo están las fuerzas en el punto B del cuerpo de abajo y cómo están las fuerzas en el punto B del cuerpo de arriba? Están contrarias. Están contrarias, ¿sí? Las de arriba son las fuerzas del cuerpo BC sobre el cuerpo de arriba. Y las de abajo son las fuerzas de reacción o las fuerzas del cuerpo de arriba sobre el cuerpo de abajo. Pueden notar que la fuerza P solo está en un lado. Yo tengo que elegir en cuál. O físicamente podría saber de cuál cuerpo me estoy agarrando para sostener esta barra, este peso P. Lo importante es que si yo vuelvo a unir todo esto, vuelva a tener el sistema original, ¿verdad? Por eso no vayan a poner la fuerza P también acá abajo. Eso sería un error. O la ponen arriba o le ponen acá en el otro, pero no en los dos. Y bueno, aquí pueden ver ustedes las fuerzas de la unión en C. Y luego en el bloque, las mismas fuerzas, pero en sentido opuesto, además de una fuerza normal. Esta fuerza es porque, recuerden que aquí hay una corredera y la corredera evita que el bloque se vaya hacia un lado o hacia otro, entonces aparece esta fuerza normal. Y también está esta fuerza de aquí abajo. ¿De quién es esta fuerza? K por 2A coseno de teta. Es la constante de rigidez de un resorte, ¿no? La constante del resorte por 2 o coseno de 2A coseno de teta. ¿Y qué es 2A coseno de teta? La distancia AC. Es la distancia AC. Así es. ¿Sale? Recuerden que el resorte no estaba esforzado cuando estaba acá arriba. Y esta es la fuerza que se necesita para comprimir el resorte hasta la posición que se muestra en la figura. ¿Sale? Es la fuerza del resorte en esa posición. Repásenlo muy bien, que sepan calcular diagramas de cuerpo libre, que sepan poner las fuerzas externas, en este caso la fuerza del bloque y la fuerza del resorte son fuerzas externas. Y bueno, pueden ir revisando las ecuaciones, ¿sale? Ahí están en las presentaciones. Sería todo por la clase de hoy, ya se nos terminó el tiempo. Gracias, profe. Y repasen todo lo que hemos visto, que se supone que esto es un repaso. Así que hasta aquí también repásenlo y nos vemos mañana para continuar este tema. Nos vemos, profe. Muy bien. Hasta luego. Al profe, nos vemos. Gracias. A ustedes, hasta luego.